Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Eric Butrón, voy a ser su tío en este evento de Finals. ¿Cómo están? Esta última transmisión que vamos a tener de todo el tema de Finals para el evento del fin de semana, que comenzamos a partir del viernes. Acuérdense chicos que el viernes ya comenzamos, es el check-in, es el viernes y el evento es el sábado y domingo. Entonces, ¿cómo están? Espero que ya estén todos listos, estén listos para este fin de semana. Y pues tenemos hoy una recapitulación final con todas sus preguntas de lo que va a pasar este fin de semana. ¿Cómo están? Saludos, Alan. Saludos a todos los que están por ahí. Pues bueno, vamos a empezar con esta transmisión. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos estado viendo. O sea, como siempre, estamos haciendo un recap para que video que vean. Recuerden que esto va a estar subtitulado también después. Cuando acabe esto se sube con subtítulos. Entonces, si estás viendo esto en otro idioma, vas a tener subtítulos en portugués, inglés, japonés, alemán. Creo que hay varios idiomas. Entonces, bueno, primero vamos a hacer un recap de que recordemos cómo es el evento. Si me ayudan aquí, por favor, en producción para poder ver cuándo tenemos aquí. Saludos. ¿La foto del deck debe incluir los dones forzosamente? No, los dones no son forzosos en la foto, es correcto, señor juecito también. Aquí vemos, los dones no es forzosamente que estén incluidos. Entonces, por ahí ya nos hicieron nuestra primera pregunta. Vamos a avanzar en la presentación. Si me ayudas, por favor. Saludos, Dalo. Y pues vamos a la siguiente. ¿Cuáles son la orden del día? ¿El viernes se recoge el gafete en Expo Reforma o es en alguna tienda? No, todo es en Expo Reforma, chicos. Todo es en Expo Reforma. Recuerden que todo es en Expo Reforma. No hay nada en la tienda, no hay nada en otro lugar, no hay nada en otro lado. Todo es en Expo Reforma, en el lugar del evento. Ahí van a estar todos desde el viernes. Entonces vamos a irnos desde el principio. Tenemos que 10, 11 y 12 es el evento. Recuerden, 10, 11 y 12. El torneo suizo es más Top Cut de 64 jugadores. Acuérdense, 64 jugadores al día 2. Y el Battle Fight, la comunicación y actualizaciones. ¿Qué es esto? El 10, 11 y 12. El 10 tienen que estar de 4 a 8 de la noche. 4 a 8 de la noche. Y luego tenemos el día sábado. Vamos a ver un horario que está por ahí. Ya subieron el horario también. Ahorita lo vamos a revisar. Pero recuerden, ahorita vamos a ver último día para subir su deck. Es mañana, chicos. Mañana, último día para estar en Battle Fight y subir su deck. Mañana, medianoche. No se les olvide. Mañana es el último. Si no lo tienen para el día viernes, cuando hagan el check-in, no les van a hacer check-in si no está subido su decklist. Entonces, chicos, tiene que estar mañana su decklist con su registro en Battlefy. Mañana se va a revisar. Si no está mañana, puede que no puedan participar. Así que mañana es el último día. Y por acá nos preguntaron también, oigan, si hicimos ya mi check-in, ¿puedo cambiar mi lista? Por supuesto. Su lista la pueden cambiar hasta un minuto antes de que comience el evento, ya que lo que se va a checar es la última lista subida antes de la hora que comience el evento. Si tú subiste tu lista y decidiste cambiarla de último momento, no te preocupes, puedes hacerlo. Eso está correcto. Si las subidas alternas, mismas subidas al decklist sin hacer cambios, más que el mismo foil, ¿habrá algún problema? No, justamente es eso. Si tú hiciste tu cambio de lista, puedes subirla. De hecho, tienes que subir todo completo, tanto tu foto y tu lista. Entonces, eso es lo último que checamos, así que muy pendientes de eso. Todo con el líder, si lo subí común, justo, tienes que subir tu última lista tal cual como debes de jugarla y como la vas a jugar. La última que se revise es la última que suba es la que se revisa. Entonces, por favor. Los side events también ahorita vamos a subir información para que estén también al pendiente. Ahorita vamos a decir cómo, cuándo, a qué hora, ya que recuerden, todos los jugadores, los que van a ir como espectadores, tienen una entrada a un side event on demand. Los side event on demand no es lo mismo que los side events que son que son con unos horarios determinados. Ahorita vamos a enseñar los horarios. Ahorita vamos a decirles cuáles son los horarios que vamos a tener de torneos. Vamos a tener 2 torneos de 256 jugadores como side event y 6 torneos de 128 jugadores el día domingo. Esos son para el domingo. Entonces acuérdense que están limitados esos torneos y son los que más puntos dan para los prize ball. Entonces eso vamos a también platicar ahorita en un ratito más. Pero ya se me están adelantando. El viernes se puede retirar lo que compramos en la tienda. El viernes pueden retirar las cosas que compraron en la tienda. Así es. Si es diferente el deck, sí. 4 de la tarde el viernes, ¿para qué es el check-in?
Así es, el check-in es a las 4 el viernes. Lo volvemos a decir, este es el cuarto video que lo decimos. El viernes hay que ir a las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la noche. Hay que estar para que puedan recoger sus cosas. Recuerden, es check-in. Solamente va a haber un late check-in para la gente que tiene una emergencia, tuvo algo más. Es de 1 hora de 7:30 a 8:30 el día sábado. Si el día sábado hay una fila enorme y sigues formado, esto es un late check-in. Es check-in para los que van tarde. El check-in correcto es el viernes. Si el sábado es porque te hizo algo, te pasó, pero no es para que vayas es de emergencia, chicos. Recuerden, el late check-in es check-in tarde. Entonces tú debes de checar el día viernes. Si el viernes no estás y llegas tú al evento, hay una filísima y está mucha gente esperando y no estás sentado en tu ronda porque algo pasó, lamentablemente va a ser responsabilidad de los jugadores. Así que eso ya lo explicamos muchas veces. Las cartas SP en el texto de la expansión dice antes SP. Ese texto también se pone. Tal cual como está el texto, ahorita vamos a hablar del texto de las cartas y se pone. Side event 3 contra 3. No hay. No hay de esos, pero va a haber side events de 256 jugadores, 2 en los cuales van a tener muchos puntos y eso van a estar bastante bueno para ustedes. Los hoteles. Julio, los hoteles no tenemos más que 2 que nos mandaron. Es que eso también dependemos mucho de los hoteles que tenemos convenio. Realmente son 2 hoteles los que nos mandaron el convenio, que es el hotel ejecutivo, el hotel Alerta Producción, que me ayude con los otros 2, pero el convenio era nada más para cuánto, o sea, era un descuento como del 10%. Entonces, chicos, el hotel podrían entrar en el hotel ejecutivo y en el hotel, en el Hyatt, no recuerdo bien cuál es el otro. Ahorita se los ponen, también está en la presentación. Fecha para subir tu deck, mañana. Ahorita lo vamos a poner de nuevo. Mañana antes de medianoche. ¿Me puedo formar de las 3? Sí, de hecho va a haber gente desde antes. Estoy seguro que va a haber gente desde antes. Se pueden formar desde antes, chicos, porque acuérdense que mientras más rápido te registres, más rápido comienzas a jugar side events, on demand, vas a tener más chance de poder ganarte las cosas del prize wall. Si le compré el pase de espectador a mi novia, ya puedo jugar los side que ese día... ok, ya. El pase de espectador, si es tal cual el pase de espectador, te pueden dar cuando te lo entregan, te dicen a qué cuenta tienes que cargar el pase de espectador. Entonces, ahí mismo cuando entreguen el pase de espectador, les van a poder apoyar. Pues bueno, vamos a la siguiente parte, por favor. Ahí están los horarios, chicos, ahí están súper bien, ya para que tengamos ahí más tranquilidad, que es lo que estamos platicando. Miren, chicos, ahí está tranquilamente y muy claro. Por favor, esto compártanlo, por favor, ayúdenos a compartir esta información para toda la gente que no sabe, no entiende, no ha visto, no ha leído, no ha visto el Discord, no ha visto toda la información que le estamos dando. Ahí está. Miren, chicos, el horario del evento, el día viernes de 4 a 8 de la noche. Se entrega el kit de bienvenida, hay merch del evento, que son todos los que compraron sus cosas en preventa, pueden pasar ahí por ellos el día del evento, y también pueden comprar más producto. Está limitada la venta al público también y para ustedes. Entonces, chicos, eso es un producto exclusivo nada más del Finals, entonces precios nada más ahí. Side Events on Demand, solamente tenemos ese día, vamos a tener Side Events, no va a haber torneo grande ese día, sino ese día nada más va a haber torneos on demand, mejor dicho, no hay torneo en schedule, sino solamente on demand. Y obviamente tenemos venta de todas las tiendas oficiales que van a estar ahí. El sábado tenemos el evento, ceremonia de apertura, rondas suizas, tenemos más side events, comienzan a las 10 el sábado, para los que no jugaron el torneo principal. Tenemos un break a la 1, espero que todo salga muy bien para que tengamos nuestro break a la 1. Por favor, ayúdenos a que eso pase, por favor, dependemos de todos ustedes. Luego nos damos de 1:40 hasta las 6:30, ese es el cierre del día 1. El día 2 comenzamos a las 8 de la mañana de nuevo y tenemos Top 64 a partir de las 9 de la mañana, Side Events en Schedule y Side Events on Demand comienzan a las 9 de la mañana, chicos, entonces para que estén pendientes y se apunten. 10 de la mañana, Top 32, Top 16, Top 8, Top 4, un break. La final va a ser más o menos a las 2:30 de la tarde y a las 3:30 estaremos acabando el torneo el día domingo. Entonces, al mismo tiempo se van a correr los demás side events, entonces para que estén como que conscientes de ese horario del domingo, para que sepan todo eso. Ya respondimos lo de los artes, que como debe ser, pero ahorita lo vamos a poner de nuevo, que por aquí en la presentación viene, ¿no? Viene cómo debes subir tus cartas. Ahorita lo ponemos de nuevo. Lugares para comer cerca del evento. En el evento va a haber lugar de comida, vamos a tener comida temática. Los espero que les guste mucho. A ver, no es parte de nosotros, pero es parte de un cocinero bastante bueno que va a estar ahí. Entonces va a haber comida en el evento, pero también hay comida afuera, en varios lugares aledaños. Entonces pueden ir, enfrente hay un Oxxo,
hay taquitos a la vuelta. Aunque sábado y domingo no sé cómo estén, en la esquina está un café, hay comida a la izquierda, si les gustan mariscos, hay como que a la izquierda todavía como unas 2, 3 calles hay lugares. Hay un lugar si les gusta el ramen que se llama Nacha, tal cual, yo se los recomiendo. O sea, no me están pagando, créanme, es bueno, a mí me gusta ir ahí. Entonces búsquenlo, ese es un muy buen lugar de ramen, por cierto, si quieren ir, pero el tiempo, chicos, el tiempo premia, eso es importante. Inspirada en One Piece. Por favor, ¿podrían ahondar un poco más en los torneos side events on demand? Es decir, ¿cuál es el número mínimo máximo de jugadores? ¿Costos? Gracias. Sí, ya están por ahí, si nos puede apoyar César por ahí. Son torneos de 16 jugadores, los on demand, y por ahí creo que está el costo, ¿no? Son 250 pesos o 200. Ahorita van a salir también ahí el tema de los costos, también. Y el kit de bienvenida ya viene en la página. El kit de bienvenida está en la página por si quieren ver. Eso ya debe ser. Acuérdense que son premios de participación, no son kit de bienvenida. Eso es importante, porque no lo confundamos. Es por participar en el evento. Ustedes están... y es súper importante, también nos preguntaron varias veces. Chicos, les recordamos que este evento es un torneo. El torneo, ustedes están pagando la entrada al torneo. No están pagando por promocionales, no están comprando promocionales. Están comprando una entrada a jugar un torneo en el Finals. Entonces, si juegan el torneo, se les dan premios de participación. No son cosas que están ustedes comprando. Entonces, por favor, se los encargamos mucho, chicos, por favor. Entonces, por favor, les recordamos esto. Saludos a Sani. Pues bueno, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, los pases de espectador. Los pases de espectador, hay varios que nos han pedido, como cómo me inscribo como pase, como espectador. No pude entrar al evento, no estoy participando, ya no alcancé lugares, quiero llevar a mis amigos. Ok, los pases de espectador se compran en la página de onepiece.sangsang.events. En la sección, si me puede ayudar ahí producción a ayudarme con una capturita ahí estaría bueno. Está opinando en los comentarios, ok. Pero ahí también recuerden para que los pases de espectador es en la sección de compras, producto, y ahí es donde debe de estar. Si alguien puede, ahí producción me ayuda con esa imagencita, les ayudaré mucho porque creo que hay gente que no sabe cómo comprar su pase de espectador en la página web. Entonces es algo que también nos han preguntado bastante. Los pases de espectador se compran en la página web, en donde compraron su pase de entrada. Ahí también se venden estos que están viendo ahorita en pantalla, el VIP, el A, el B y el C, están ahí, están como productos. Entonces hay que entrar a la página, entrar en productos y ahí están los pases de espectador para que los puedan comprar los que ustedes quieran. Recuerden que esos pases de espectadores tal cual es un pase el cual te incluye algunas cosas, depende del que compres, y también te incluye eventos como side events. Entonces, para que todos los que participen tengan forma de entrar a estos side events. Los productos de preventa se recogen desde el sábado. Esto te está refiriendo a los productos que son exclusivos del Finals y que compraste como espectador y que compraste como jugador. Así los puede recoger desde el viernes, de hecho. Ya los pueden recoger desde el viernes y pueden recoger su producto que ya precompraron. Eso sí ya está listo. Pues pasaporte de compra desde el viernes, así es. Por acá nos preguntaron Cover Duo qué día estarán. Los amigos de Cover Duo son nuestros MCs del evento, porque por ahí nos dijeron, ¿cuándo es el concierto? Y así, ¿cuál concierto? No hay concierto, chicos, de Cover Duo. Ellos van a ser nuestros invitados de honor y van a conducir el evento. Entonces eso yo creo que va a estar la información más adelante, pero ellos son nuestros conductores del evento. Entonces, para que no confundan, no hay concierto de Cover Duo. Por ahí nos dijeron que ¿cuándo es el concierto? No hay concierto. Entonces, la sección de las micas, ahora tenemos lo de las micas, también lo platicamos, y el viernes lo debe ir con una identificación, es correcto. También importante, si no llevan identificación y no se identifican para recoger tanto sus acreditaciones o como su producto, no les van a dar nada, chicos, Entonces, es importante que lleven tanto su folio de compra y su identificación para que sepan qué les van a dar. El día sábado habrá side events, o solo el día viernes. Los 3 días hay side events, así que ya lo pasamos hace rato. Entonces, ahorita vamos a hacer al final un recopilatorio por si no sabemos, pero pueden repetir el video y pueden ver los horarios que ya tenemos, que ya pasamos en el slide anterior. Entonces, para que no les quede duda, vamos a pasar nomás el pase de espectador que tiene. Recuerden que los pases de espectador tenemos el VIP, que les incluye cada uno. 2 Premium Card Collection, Leader Collection, el VIP. Una Limited Card Sleeve Championship. Una Limited Card Standard Blue, que son las azulitas con dorado.
y una entrada a un side event on demand. Los side events on demand son diferentes, chicos, recuerden. También tenemos en el A, les incluye 2 carpetitas y solamente una entrada a un side event on demand. Y el B les incluye una carpetita, una entrada a un side event on demand. Y el C les incluye un side event on demand, ¿ok? ¿Qué es el folio de compra? ¿Es en serio? Ok, puedes comprar pase VIP como jugador de main event, si quieres, pero tú como jugador ese mismo día, es importante, esto sí es importante, nos han preguntado bastante. Oye, yo soy jugador, ¿tengo que comprar un pase de espectador para comprar más cosas o tener más cosas? No, tú ya tienes una forma de entrar. O sea, el tema de ustedes tenemos que entender que estos pases de espectadores para la gente que quiere entrar a ver el evento o quiere participar, pero no va a jugar el main event. Entonces, como no va a jugar el main event, el torneo finals, entonces ellos pueden entrar comprando un pase de espectador, el cual se llevan producto, en el cual ellos van a participar como espectadores, o pueden también participar en estos side events para divertirse y conocer One Piece como todos. Entonces, los productos especiales no se los en preventa, tendrán venta ese día. Es correcto, también va a haber venta ese día. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Ahora, aquí también es súper importante, aquí ya está la distribución del evento, que esto también nos lo preguntaron mucho porque hubo muchas dudas de, oye, vamos a estar bien apretados ahí. No, el evento va a estar en tres pisos. Les recordamos que el evento va a estar en 3 pisos completos. El primer piso, que es el Mercurio, que está entrando a la derecha, el primer piso que ustedes van a encontrar va a ser el Salón Mercurio, en el cual vamos a tener un lobby principal para todos ustedes. Va a haber algunas sillas, no son tantas, chicos, son como 200 sillas. Y los demás van a estar parados y van a poder estar en las diferentes tiendas, van a poder estar ustedes, comprar, demás, y también van a poder estar en la parte de el prize wall, va a estar también ahí, y también está hasta la mercancía de Bandai oficial del evento, va a estar ahí mismo. Entonces, digamos que la parte de abajo va a ser para que ustedes vean, y el escenario principal, donde ustedes van a poder ver las batallas, van a poder ver las finales, van a poder todos los eventos principales que vamos a tener para ustedes. Entonces, vamos a seguir la siguiente. Entonces, en la planta baja. En la planta baja también vamos a tener el área de comida. También es importante para los que quieren saber. Va a estar entrando atrás de las escaleras. Ahí va a estar toda el área de comida. Tenemos las escaleras. El check-in es del lado derecho al principio. Y un photo opportunity por ahí que vamos a tener. Entonces, eso es el primer piso. El segundo piso, ustedes suben las escaleras. Y luego en el primer pisito que vamos a tener subiendo las escaleras eléctricas, tenemos el área de side events. El área de side events está en el primer subpiso, que es el primer piso, que es el subpiso. Ahí está side events. En side events ustedes van a poder ver, ahí están los primeros baños, también para que sepan, oye, ¿dónde está el baño? Está subiendo la escalera. En cada subpiso hay baños, para que también sepan dónde están los baños. Ahí van a estar. Los side events, el hype va a estar ahí en la entrada. Y luego van a tener toda el área de side events entrando luego en el primer piso. Entonces eso no va a haber dudas. ¿Qué side events hay ahí? Ahí están los side events on demand. Súper importante. Los side events el viernes y el sábado van a estar ahí. Es súper importante para que sepan dónde van a estar los side events. En el primer piso, ¿sale? Entonces no hay problema si soy jugador de main event y espectador. Pues no, puedes tener los dos por colección. Si quieres, pues adelante, así te aseguras tu producto. También eso es pues si quieres hacerlo, adelante. Pero si quieres comprar, también importante, el producto se acaba. Entonces, si ustedes van y se forman y compran producto y hay mucha fila para comprar producto, pues bueno, ahí les encargo, va a haber mucha fila. Entonces, si quieren apartar su producto, pueden hacerlo. Ustedes como jugadores pueden apartar su producto. Sí leyeron sus correos, ¿verdad? Es importante. Luego vamos al piso 2. ¿Sí me dan todo lo que incluye el pase de espectador VIP? Sí, te van a dar también tus dos... o sea, aparte de lo que ya compraste y aparte te van a dar eso. Sí, si ya compraste lo que tú podías comprar máximo como jugador y quieres todavía comprar más, asegurarlo, adelante. Pero te puedes formar, es más fácil que te formes. Pero si tú quieres hacerlo, adelante, eso es opción tuya. Solo recuerda que ese pase lo va a poder tener alguien, pero nadie puede estar en el evento sin un pase. Chicos, recuerden, y aparte les van a poner pulserita, entonces si no va a haber un tema, o sea, no van a poder estar en el evento. Entonces, para poder pasar al evento necesitan tener sus pases, si no, no van a poder estar. Ahora vamos al segundo piso. Algo nos estaban preguntando, la otra vez les pusimos esto con banderitas y todo, pero para que lo vean más físico, la mesa 1 a la 36 está
en la parte de arriba a la derecha, donde está toda el área de CP9, o sea, va a haber como los personajes de CP9, ahí los van a ver. Luego los Straw Hats, todos los Straw Hats, de la 37 a la 228 es toda esa zona. Está las mesas 37 a la 228. Y los Seven Warlords of the Sea está a la 229 a la 351. Así está dividido el segundo piso. También tenemos el área de Hype, que es donde van a estar nuestro personal para si ustedes no pueden reportar a través de la aplicación. Recuerden que todo esto se hace en Battlefy. Deben estar en Battlefy, importante también. Sí me pusieron ahí la fecha también de Battlefy ahorita lo vamos a revisar el tema de Battlefy. Pero si tienen algún problema en Battlefy para el evento, aquí hay una sección donde atrás de las escaleras, al lado de los elevadores, va a haber personal, jueces que los van a poder apoyar para reportar sus partidas. En caso que no tengan internet, que les falle el internet, que pase cualquier cosa, ahí pueden ustedes reportar su partida. Pero recuerden que es su responsabilidad reportar la partida, no de los jueces, no de su oponente. Los dos deben de reportarla porque a veces pasa que el otro lo reportó mal. Hay que revisar todo eso, porque si eso pasa es responsabilidad de ustedes, chicos, les recordamos. Ahora vendrán los sombreros de paja falsos en el gafete. ¿Por qué? No sé, vendrán. No sabemos cuáles son los de esta vez. Ese es diferente. Ya tienen la colección. Es que todos los que han ido a los regionales saben que pues ya van teniendo la colección, pero esta vez es diferente, es especial, chicos. Entonces, bueno, vamos al que sigue. No puede entrar otro gafete, eso también es importante. Tengo que decírselos. Si alguien se descubre que trae otro gafete, una identificación falsa o que está haciendo mal uso de las identificaciones, se va baneado, chicos. Entonces, por favor, cuiden mucho. O sea, también importante el gafete, trátenlo como si fuera dinero, literalmente, porque es de ustedes, es personal y no se puede vender, no es vendible, no es transferible, no es nada, es de ustedes. Si se ve que alguien más lo tiene y tiene su nombre y si les hace una identificación, les pide una identificación y no corresponde, puede que lo saquen del evento, chicos, tengan mucho cuidado. Bueno, nos vamos ahora al cuarto piso, al Hermes. En el Hermes tenemos el área de Big Mom, en la parte de arriba, mesa 733 a 768. Luego todos los de la Navy, o sea, todos los de los Navies, van de la 529 a la 732 y abajo es de la 352 a 528 en la Ladies Island. ¿Esto cómo se van a dar cuenta? Dicen, ¿pero a poco van a estar divididos? Sí, en la parte de arriba van a tener mantas en las cuales van a ver cuáles son las zonas. Entonces, este mapita de todos modos va a estar ahí para que ustedes lo puedan ver. Y aparte les van a dar unos trípticos. Entonces, estos mapas lo pueden ver ahí para que no se me pierdan, porque pues, les puede tocar en cualquiera. Recuerden que ahí es bastante aleatorio. Y también en la parte de arriba tenemos un hype por si quieren reportar o si tienen algún tema. ¿Cómo subo y cómo bajo? Porque ahí también nos preguntaron, ¿no? ¿Cómo sube? Son las escaleras eléctricas, el elevador y las escaleras normales son lo que está en la parte de arriba izquierda. Cuando los que no han ido al evento, bueno, podemos ver que tenemos tres formas de subir o bajar, que son los elevadores, son las escaleras eléctricas y las escaleras normales. Para subir y bajar va a haber bastante tema, entonces por favor, chicos, tengan mucha precaución, no corran, no empujen, todos vamos a poder subir a tiempo, tenemos suficiente tiempo les vamos a dar tiempo para poder hacer setup y llegar a sus mesas, chicos. Entonces, también importante, si no se registran en Battlefy, no participan en el torneo, chicos. Recuerden que la fecha límite es el miércoles, es mañana estar en Battlefy. Si mañana no están, no participan, chicos, no, se los decimos. ¿Tendrá wifi el lugar para el reporte de rondas? No, tienen que tener ustedes su internet en el teléfono, chicos. Y si tienen algún tema para reportar y porque no traen internet o porque tienen algún problema, pueden ustedes ir completamente a el área de Hype y reportar desde ahí. Entonces, eso, vamos a la siguiente. Si hay alguna duda, vamos avanzando. Ahora, aquí está el timeline, chicos. Esto es súper importante. Seguirá el detalle del Battlefront donde van sumando las mesas y tienen que ver en los brackets de la mesa correcta. Sí, es correcto, Alam. Ahorita vamos a hablar justo de eso. Qué bueno que estás al pendiente. Tú muy bien, Alam. Primero, el correo y registro de Battlefy. Si esto no lo tienen como bien definido, revisemos muy bien este itinerario, porque el día de mañana es 8 de enero, ya cerramos mañana a la medianoche de mañana, se cierra el registro. Por favor, chicos, mañana deben estar todos en Battlefy, todos con sus decks subidos, todos demás, porque si no, no van a poder hacer su check-in, ¿ok? Entonces, soy el One Piece, pusieron One Piece Fighter. Sí, es cierto. Recuerden que en Battlefy aquí es súper importante. No pongan, cuando hagan su registro, ahorita vamos a ir a esa parte, pero
se lo recordamos, cuando hagan su registro, no le pongan One Piece, pónganle su nick o su nombre. De hecho, preferencia siempre su nombre que sale en su gafete, porque así el oponente sabe contra quién está jugando y sabe contra quién está. Entonces, por favor, cuando creen su nick de Battlefight, por favor pongan su nombre, es muy fácil, un nombre, un apellido, y creo que es bastante más sencillo, porque hay gente que le ha puesto One Piece a su nombre. Entonces, hay como 3 o 4 One Piece Finals o One Piece algo. Entonces, no lo pongan, chicos, porque si no va a haber mucho problema con eso. Entonces, revisen, ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno, primero recuerden que tenemos que checar el correo de Battlefight, el cual ya se mandó. Ya todos deben tener su correo, todos deben tener su registro, deben de estar todo bien. El día de ambos registros máximo es mañana. El check-in en Expo Reforma es el 10 de enero, o sea, es el viernes de 4 a 8 de la noche. Lo decimos hasta que nos cansemos, de 4 a 8 el día viernes. Luego hay un último, porque me pasó un accidente y tuve un problema y pues, tuve que llegar tarde en esa situación de emergencia, el 11. El 11 es 7:30 a 8:30 y solamente recuerden, si es ahora hay fila y demás, es su responsabilidad, chicos. No vamos a retrasar el torneo porque haya gente formada, se los advertimos y lo decimos de una vez. Ya lo dijimos muchas veces, pero si tú llegas de 7:30 a 8:30 y aún hay fila y estás formado, y si se lanza la ronda y sigues formado, es tu responsabilidad, ya que tenías que haber llegado el viernes. Entonces, ya se reenviaron todas, ya rectificamos, se han reenviado todas. Si alguien no tiene en este momento su correo de Battlefight o su registro, no sabe cómo subir su deck, vayan a Discord y en Discord pregunten. Con Johan ahí está atendiéndolos muy amable y de hecho hay varias personas ya atendiéndolos. Por favor, chicos, revisen. Vamos a ir hasta que nos cansemos. No, todavía no van sus cortos, todavía no hemos hablado de los side events. Duda para decklist, tengo que especificar cuáles alternas. Sí, ahorita vamos a hablar de cómo poner tu lista de ello. Cometí un error en mi registro. Los errores en registro igual. Recuerden, entren por favor ahorita en Discord. En Discord los van a apoyar para poder hacer esos cambios. Pero por favor no se equivoquen. Ok, vamos a la que sigue. Playmats, eso es súper importante. Súper importante. Aquí hay un tema súper importante de los playmats, porque nos dijeron, oye, los playmats, ¿cómo? Siempre se puede, no se pueden usar. Sí, los playmats, ustedes pueden usar el playmat de playmats oficiales de otros juegos o custom, siempre y cuando sean de ambiente familiar y no sean ofensivos ni distraigan al oponente. Si son ofensivos, si distraen al oponente, si usan... Ustedes saben, chicos, miren, de verdad, esto es algo que lo tenemos que poner, pero se los explicamos. Si ponen un playmat que tiene chicas con poca ropa y de hecho bastante que sí no se puede y que no son oficiales, porque pues ustedes lo hicieron, pues no, ya hemos tenido que descalificar gente porque lleva ese tipo de cosas. Recuerden, chicos, está bien que One Piece está divertido y todo, pero no lo hagan, de verdad. Es un torneo oficial, tiene un nivel también, chicos. Por favor, tengan seriedad ante ello, por favor. Entonces, solamente no lleven, o sea, háganlo a ambiente familiar. Por favor, chicos, por favor. Exacto. Sin fanservice o imágenes más de 18, por favor. Ahí lo dice Lalo R muy bien, no lo voy a repetir. ¿Qué pasa si el viernes si llega y a las 8 y aún estoy en la cola? No creo que haya fila a las 8 de la noche, pero a las 8 se cierra. A las 8 en punto se cierra. Entonces, ¿por qué? Porque ese es orden del lugar. Entonces, si hay una fila a las 8 de la noche, o sea, no creemos que haya una fila a las 8 de la noche. Pero si hay una fila a las 8, literalmente a las 8 ya no entra nadie más hasta el otro día. Entonces, por favor, chicos, por favor, tienen 4 horas. Pueden llegar desde antes. No lleguen al último minuto, por favor. Yo sé que a lo mejor llegan tarde por un trabajo, también se vale, lo entendemos. Pero, por favor, no lleguen tarde. O sea, midan sus tiempos, chicos, por favor, porque tienen mucho tiempo para hacerlo. Vamos a la siguiente, por favor. Ya aclarado los playmats, ahora vamos a las micas, porque las micas han sido, el tema totalmente de muchos, de muchos temas. Transparentes oficiales de One Piece. Ok. Tenemos... A ver, vamos a ver ahorita que se me actualiza aquí. Listo. Solo se podrá usar las micas oficiales de One Piece Card Game o cualquier tipo de mica lisa o opaca. Las transparentes o custom no serán permitidas. ¿Está bien? Eso ya lo dijimos varias veces. ¿Y por qué hacemos esto? Hay muchas razones, porque hemos encontrado que hay gente que hace trampa, hay gente que se aprovecha. Y esto lo hacemos, chicos, para protegerlos a ustedes. De verdad, créanos que esto los protege bastante. Van a decir, oye, pero no es cierto, ¿no? Chicos, de verdad, créanos que sí lo hacen. Entonces, doble mica,
Máximo doble, no más de doble mica. Ajá, sí, dale, no más de doble mica. Las micas del Dawn Deck deben ser de diferente color, importante. Y si hay patrones con suciedad, etcétera, se va a solicitar que cambien el tipo de mica, ¿no? Esto es muy importante, chicos, porque nos han preguntado mucho esto de las micas. Y coméntenlo a todos los jugadores, a todos los que vean. No se permite el uso de otra mica que no sea lisa. ¿Qué es lisa? Porque también nos preguntaron. Colores sólidos. Lisa, a lo mejor también en tema para toda la gente que viene de otros países que no es de México. Color sólido. Color sólido es lo que se permite, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir lisa? Es que es sólido. No quiere decir el patrón que tiene atrás, porque también ya nos preguntaron que si son lisas porque viene lisa la carta. No, es color sólido. Vamos a dejarlo más claro para que lo entendamos. Y solamente oficiales de One Piece Card Game, ¿vale? One Piece Card Game, nada más, no de otra. Que hay unos dragoncitos bien padres. No. Oye, pero es que tiene estas cositas adelante. Las transparentes, las micas transparentes, los oversleeve, que no traigan ningún patrón. También es importante eso, creo que no está aquí también especificado, pero las micas transparentes no deben de traer ningún patrón, chicos, ningún patrón. Si, es que son las bien bonitas que traen adelante el arte, no pueden traer ningún patrón. Así si son transparentes totalmente. Si traen un patrón, quiere decir que traen un patrón, entonces no les van a permitir, chicos, y se les van a decir que lo cambien. Y si no hacen caso, chicos, los jueces los van a poder sancionar. Entonces, por favor, no lo hagan. Ya lo dijimos, ya les explicamos, le dijimos muchas veces, es la cuarta vez que lo decimos. Pero otra vez queda ante ustedes, chicos, que no lo hagan. Por favor, ayúdenos a comunicar esto a todas las comunidades que van a jugar en este torneo. El formulario, ahorita vamos a ver lo de los side events, ahorita lo vamos a ver. Mis dones pueden tener oversized y mi deck no. Los dones, como no son parte del main deck, o sea, no hay como problema, pero deben estar enmicados. O sea, y esos también no. Y también importante, ya nos salió alguien también que nos dijo, ¿puedo llevar dones en otros idiomas? Las cartas solo se pueden jugar en inglés, no francés, no chino, no japonés. ¿Por qué? Porque la región, eso es lo que nos pide y está en el reglamento, chicos. Y los dones incluidos. Tampoco se pueden poner oricas o cartas. Es que traigo mi líder bien bonito que lo compré. No. Y es que aquí traigo el líder oficial. No. Solo cartas oficiales. Si se les descubre jugando eso en este nivel de torneo, chicos, tienen un game loss directo. Entonces, por favor, y podría escalar también, inclusive hasta descalificación, depende tipo de cómo esté esto, pero por favor, chicos, no lo hagan, por favor. Eso es el juez principal lo va a hacer, pero se los recomiendo, no lo hagan, por favor. Entonces pueden tener oversized y mi deck. Oversized, espero que te refieras a que traen una mica extra, o sea, que traen como mica más grande, puede ser, o sea, como la mica, pero no sea más grande de lo normal, o sea, que literalmente que sea la mica sobre mica, ¿no? Pero para no confundirlas, para que no se te vaya dentro de tus cartas o algo así. O sea, esa es la razón de por qué se tiene que ser diferenciada. Pero también los dones no deben de traer micas de otro tipo que no sean más que estas que están indicando. ¿Ok, chicos? Entonces vamos a lo que sigue. Aclarado esto de las micas, por favor, ayúdenos a compartirlo, que todo el mundo se entere, que todo el mundo sepa qué tal con este tema de las micas. Ahora sí, vamos a Battlefy, que esto es lo más importante. Ahorita vamos a hablar de los side events, chicos, porque también hay una sección solamente que habla de los side events. ¿Cómo registrarte al Battlefy? Porque por si no se habían registrado, ahí les mandamos un link para registrarse a Battlefy, en el cual paso a paso les explicamos cómo registrarse a Battlefy, cómo hacer todo este proceso, cómo hacer esta instrucción de Battlefy. Entonces, Battlefy, tienes ahí un link, te inscribes, creas tu cuenta, vamos a crear la cuenta, entras a torneo en Battlefy. Tienes un código que te mandamos en el correo, ese es importante, lo tienen que apuntar, viene en el correo, muy importante. ¿El líder puede tener shield? Sí, sin problemas. El shield no hay ningún problema, pero el líder debe ser oficial, no vayan a poner... No. Y hay gente, yo he visto que tiene líderes alternos creados por alguien más, no sé. No se puede, chicos, si eso tienen esas calificaciones, chicos, nada más para que sepan, para que este nivel de torneo, eso no se puede para nada. Entonces, ya una vez que crean su cuenta, se registran con Google. Es importante que la linkeen a una de las cuentas porque así es más fácil. A un correo, a Google. A Google siempre es más fácil como que poder linkar, o Facebook, o Twitter, si tienen X ahora, Twitter. Entonces, se linkean y una vez que están ahí, le dan en generar una cuenta, crear la cuenta, siguiente. Ok, una vez que generas la cuenta, te va a mandar un correo de verificación, en el cual tienes que poner tu correo, verificas el correo, y una vez que verificas el correo, confirmas tu edad,
confirmas tu login y tienes un código. Ya una vez que tienes tu registro, ahora sí tienes tu código de Battlefy. Tu código de Battlefy es el que se mandó por correo. Ese código es el que van a meter ahí. Hace rato le estábamos hablando de los nombres. Vamos a rezarnos uno poquito. A donde te registras. Cuando te registras, el nombre de tu usuario, ahí ese es importante. Cuando te registran tu nombre de usuario, no pongan One Piece, chicos. En el registro de nombre de usuario tienen que poner su nombre de usuario, o sea, su nombre. Pongan su nombre con su apellido. Nombre y apellido. Si quieren poner un nick, pero es más fácil que poner nombre y apellido en estos torneos, chicos, porque así van a saber contra quién están jugando. Es mucho más fácil, mucho más sencillo. Porque luego me dicen, no, es que voy contra Z2954. Y así, para saber, vamos a encontrarlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscarlo. Y es más fácil con nombre y apellido, chicos. Ayúdenos un poquito con eso. Es opcional, pero ayúdenos con eso. ¿Por qué transmiten tan pocas partidas? Ah, caray, eso sí está... ¿Cómo transmitimos tan pocas partidas? Tenemos que transmitir una por ronda, chicos. No podemos transmitir todas. Sería increíble, ¿no? Pero no podemos transmitir todas. ¿Cómo registrarme? En el roster. Importante. Ya una vez que te haya registrado y que se haya aceptado tu código, ¿cómo saber que estoy participando en el torneo y que está mi nombre y que estoy todo correcto y que sí estoy en Battlefy? Porque la otra vez alguien se registró y me dijo, pero es que pues me registré. Ajá, pero ¿y cómo estás participando en el torneo? Nunca metieron su código. Entonces es importante que metan un código. El código es importante. Si tú estás leyendo esto y no pusiste tu código, pon tu código. Entonces hay que poner el código, chicos, de participación dentro del que se les mandó por correo, ponerlo para que participen en el torneo. Una vez que lo pusieron, pueden ir al roster del torneo, que eso dice participantes, es lo que esta partecita que está aquí que dice participantes. Le dan clic ahí y ahí tienen que buscarse y ahí pueden aparecer. Y que esto es también un perfecto ejercicio para saber cómo encontrarse en estas páginas. Deben saber cómo usar el buscador de su celular o de su navegador, lo que vayan a hacer. Y ahí pueden buscar cómo, o sea, en su navegador tiene una sección de buscar en la página y ahí pueden encontrarse más fácilmente. Esto lo vamos a usar después. Ahorita vamos a ponerle un asterisquito ahí porque después se tiene que explicar cómo usarlo, porque vamos a usarlo para buscarnos cuando están en las mesas que nos toca. Entonces, ahora sí vamos a lo bueno, las mesas, porque siempre las mesas, esto nos pasa siempre en ronda 2, a veces tenemos mucha gente perdida, pero vamos a explicarles por qué y cómo hacerlo. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Esto vamos a tener, ¿puedes revisar uno antes? Ok, primero, para revisar el número cuando estamos jugando, ¿dónde es mi mesa? ¿Dónde se ve qué mesa estoy? Muy fácil, chicos, muy sencillo. La mesa la van a poder checar desde la primera ronda, porque luego confunden como que tu round con la mesa, entonces no. El round y la mesa son cosas diferentes, chicos. La mesa es, ahorita les voy a poner cuál es la sección donde viene su mesa. Se van a ir a brackets, le dan clic ahí. Una que están en el torneo y el torneo ya empezó, se van a ir ahí a brackets, le pican en brackets, ¡puc! Y entonces, ¿qué pasa? Cuando le pican en brackets, les abre esta sección. Y les va a salir estos. Y les falta ahí como un iconito que tiene que salir como los 3 puntitos, ¿no? No está ahí, no está en la presentación. No creo que está nada más en el flyer. Bueno, el flyer les explica también, pero vamos a darles un flyer donde explica esto. Pero una vez que estás ahí, puedes ver las rondas. Hay 3 rayitas que le salen. Ahí es donde pueden ver. Y del lado izquierdo, esa es su mesa. Y del lado derecho, en medio, vamos a aquí, como sale en esto, ese es el nombre de los jugadores contra quién va contra quién. Ahora, ¿cómo sé dónde estoy? ¿Cómo me encuentro tan fácil? Voy a tener ahí 750 mesas. ¿Cómo me encuentro, no? Esto es muy fácil. Ahí les va el tip para ustedes. ¿Quieren encontrarse aquí? La forma más sencilla es van a encontrar el número, el nombre como están apareciendo en Battlefy. Si no pusieron, por eso les digo que es más fácil su nombre. O tratar de ponerlo como juntos si quieren un nick más único. Si dan clic, pueden ver el nombre real. Bueno, si dan clic derecho, sí pueden ver el nombre real también. Pero importante, si aquí como le dan buscar en su navegador de su celular, buscar en página y ahí pueden buscar, ponen su nombre y más fácil les aparece para hacer más rápido la búsqueda. Porque luego estoy aquí como sufriendo, ¿no? ¿Y dónde no me encuentro? Más fácil de esa forma, chicos, más porque vamos a ser muchos. Ahí les paso el tip para que se los pasen también a todos los que no vieron este video, que sepan cómo hacerlo. Entonces es importante. Vamos a lo que sigue. Kevin nos preguntó si pueden usar 3 micas Perfect. No, de hecho la pusimos en el reglamento. No más de doble mica, solamente 2. Una mica interna y una externa. Ya sea una mica normal y una protectora de micas, o una que va
Perfect Fit, que son como que van pegaditas, y la otra después la mica normal. No pueden ir más de 2 micas. Si se descubren que tiene más de 2 micas, pueden sancionarlos y pueden darle game loss, chicos. No lo hagan, no. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se registra el decklist, chicos. Paso a paso, ¿cómo registramos el decklist? El decklist, como saben, se les mandó un link. El link ya lo deben de tener en sus correos. Por favor, en esos links de los correos vamos a tener en el link vamos a poder entrar a la lista para poder llenar. Y vamos a la que sigue porque es lo que no... Ahí justamente. Tenemos un formulario donde tenemos que subir lo siguiente. En el formulario tenemos que subir una fotografía y, bueno, nuestro nombre, datos y demás. Y una foto y una lista escrita. Las dos, recuerden que son diferentes, chicos. Así, ya no hay forma de cambiar mi nombre de Battlefy. Sí puedes cambiar tu ID. Me parece que puedes entrar ahí en Battlefy y puedes ahí cambiar tu nombre, nick y demás. Eso se puede manejar desde la configuración de Battlefy. Ahora, ya que te registras, vamos al siguiente. Ahí les va el ejemplo de cómo sí y cómo no. Aquí en la foto se ve lo que está en verde es como sí y lo que está en rojo es lo que no, ¿sale? Para que no nos confundamos. No subir captura de pantalla de la lista de N aplicación, no subir captura de pantalla de otra cosa. Eso está prohibido, chicos. Eso, si lo ven, los van a descalificar, chicos. No se les digo, porque eso no deben de subir sus listas así, porque entonces están subiendo una lista ilegal y entonces los pueden descalificar, chicos. Entonces, suban su lista correctamente. De esta forma es la foto lo mejor. Los dones no es necesario en la foto. O sea, si no les caben, no pasa nada. Los dones, estamos subiendo que se juegan con dones. Eso no, los dones no son parte, o sea, aunque son parte del deck, pero no es parte de la lista. Entonces eso es importante. O sea, nos vamos a fijar en la lista de cartas normales. Los dones, si los quieren poner, porque aquí miren, se ven bien bonitos, pues adelante. Pero si no, no pasa nada los dones, porque ya nos preguntaron, oye, ¿los dones se deben de poner? No es necesario. Pero si lo quieren poner, adelante. Entonces, así, de esa forma, chicos. No ponerla de la forma del lado derecho. No poner listas, no poner que se vean mal, que se ven opacas, no se alcanzan a ver las cartas, se ven todas pixeleadas. No. Si ponen de esa forma, tienen riesgo a que los descalifiquen. Entonces, chicos, por favor, no lo hagan. Aquí nos preguntan si abrirá lista de espera en caso de que no se registren algunas personas. No, de hecho ya no hay. ¿No hay forma de cambiar mi nombre? No. Si mandé la foto de mi deck list, pero no mandé mis dones, ¿afecta? No, como lo dijimos, no pasa nada con los dones. La lista puede ser desde la app de Bandai Plus. La lista escrita, tienen que escribirla. De nuevo, está ahí para que la escriban. Y debe estar ahí está, como este ejemplo que está aquí abajito, ya les puse el ejemplo. En este ejemplo, así es como deben de ponerla. Es una carta de OP01-060L. Así como sale en la parte de abajo derecha de su carta, así es como tienen que escribirla, en la parte escrita, ¿sale? En la parte escrita es escrito, ¿sale? No la que sale en la aplicación, no, escrita así, chicos. Por favor, es importante porque estamos revisando. El texto es importante, es nuestra referencia secundaria, ya que si la foto está mal o tiene una incongruencia, así es como vamos a ver. Y como le repetimos, la lista la pueden subir hasta 1 minuto antes del evento, pero para hacer el check-in deben de haber subido una lista, al menos la que pues piensan que van a jugar, el día miércoles, ¿sale? Ya después, si quieren cambiarla el día jueves, el viernes, el sábado, la última lista que suban es la que se va a contar antes de que empiece el torneo. Si empezó el torneo y subieron su lista, también importante, ¿eh? Si alguien subió su lista, ay, es que la subí porque ya vi contra qué me toca y voy a poner. Eso puede ser amonestación de sanción, inclusive descalificación por trampa. Aguas, chicos. Entonces, importante, dice, si en vez de guión le puse una X, ¿afecta? Sí, porque estás poniendo una letra y puede confundirse con la carta. Póngale un guioncito, chicos. Pueden volverlo a hacer. Recuerden que pueden volver a subir su lista. Entonces, ahorita todavía están a tiempo. Muy bien que lo preguntaron ahorita. Muy bien lo preguntaron. ¿La lista en foto se puede en la app de Bandai Plus o la foto? No. La lista es la de carta de sus cartas. La lista es de sus cartas. Las cartas físicas que tienen son las que le van a tomar una fotito y es la que van a subir, chicos. En el registro del deck que pide es el nombre de mi ID o mi nombre real. El registro del deck viene, a ver si podemos regresarlo. En el registro del deck pide tu nombre, si no me equivoco. Tu nombre real dice.
Ajá, sí, esta sección, ¿no? Que me estás poniendo aquí abajito. Esta es su nombre real. Para la pregunta que nos hicieron ahorita. En el registro del deck que pide el nombre es mi ID o mi nombre real. Tu nombre real. Nombre real. Ahí pues, sí, tenían esa duda. Muy bien que preguntaste. Para las personas zurdas, ¿pueden jugar con el deck del lado izquierdo? No. Eso también es importante. Ya nos preguntaron y ahorita vamos a hacer una aclaración respecto a eso. El juego está puesto en una disposición, un display. Entonces debe ser así. De hecho, a mí se me apoya producción ahorita poner una de esos, estaría muy bueno, porque eso sí se tiene que hacer y eso es importante que lo sepan ahorita, ya que lo tenemos que decir, y si no están enterados deben saberlo cómo se hace. Ay, me ayudan con un cargador, ya no tengo pila. Ay, por favor, auxilio. Bueno, en lo que está. Estamos platicando el tema de si soy zurdo y quiero cambiarme de... No. En el reglamento lo dejamos muy claro también por varias situaciones y lo estamos dejando de una vez claro. No pueden cambiar cómo está acomodado la forma de jugar. Hay una forma en la página, hay una forma en varios lugares donde explica cómo es las zonas. Las zonas son esas y no son cambiables. Oye, pero es que soy zurdo. Ser zurdo no es una discapacidad, chicos. Es simplemente una forma diferente. Y que estoy acostumbrado con eso. Es lo mismo. O sea, de verdad que las cartas no hay afectación. Y ya lo platicamos, ya lo discutimos inclusive. Lo platicamos inclusive este fin de semana también. Y es algo que se está trabajando justamente porque luego hay unos temas que luego... hemos descubierto, por ahí alguien nos preguntó, oye, pero ¿por qué también? Hay unas partes cuando están jugando Katakuri contra Katakuri y el otro zurdo, a veces las vías se enciman y a veces pasa que alguien sin querer descubre, entonces eso está afectando el juego. Entonces, para evitarnos esos problemas, chicos, y ya se platicó, ya se dijo, en las reglas lo hemos puesto nosotros y nos autorizaron a hacerlo, podemos poner esa regla para que ustedes lo hagan. Entonces, no se debe de mover para nada el campo de juego. Entonces, para que sepan, no se debe de cambiar el campo de juego. Pues ahorita lo ponemos también. ¿Cuándo comienza todo? El viernes, sí. Antes de subir mi receta, ¿puedo cambiar el deck, incluyendo el líder, por algún otro? Antes de subir tu receta, ¿puedo cambiar el deck? ¿Cómo? O sea, sí, ¿puedes subirlo el miércoles? El miércoles debe tener ya una arriba. Pero si el miércoles ya no hay... O sea, el miércoles subiste una y quieres cambiarlo el sábado, puedes cambiarlo antes de que comience el evento. Y esa va a ser la última. La última que subas es la que cuenta, ¿no? Pero debes subir una antes de miércoles, por favor. Todos deben tener ya su lista arriba y en Battlefight. Si no están en Battlefight su lista arriba, no se les entrega en el check-in. Importante. Súper importante. Al cargador. Nos quedamos sin pila, chicos. ¿El viernes a partir de qué hora se puede ir al registro? Creo que se puede por aquí. Mira. ¡Tatán! Bendición. El viernes a partir de qué hora se tiene que ir al registro. El viernes ya lo dijimos, de 4 a 8 de la noche. También en la lista debo especificar cuál carta es alterna y cuál es SP. Sí, de hecho, bueno, si la carta viene diferente en la parte inferior derecha, ahí es donde se ve la rareza y todo eso. Si viene diferente, ahí, sí. Pero si no viene una indicación, o sea, como... alguna... Porque creo que la rareza se ve por las estrellitas, ¿no? Que están en la parte de arriba, si no me equivoco. A la izquierda, cuando dice SP o TS, ajá. Esa es como la rareza. Entonces, en este caso no, porque es, por ejemplo, las mandala o las treasure rare. Entonces, no. Sí, no es necesario. Pero lo que demás, solo así como están, tal cual. OP, tal. Las treasure rare, ¿cómo se ponen? Sí, lo que acabamos de decir justo. No hay problema. Así, mientras esté así, somos correctos. Consulta, fuera del torneo, ¿qué día va a estar Covers Duo? ¿Los 2 días, solo uno? No, ya dijimos que Covers Duo son nuestros hosts del evento, son los que van a llevar nuestros maestros de ceremonias del evento. No van a cantar, por ahí ya nos dijeron 2 veces, oye, como tú estás preguntando, ¿va a haber concierto? No hay concierto. Ellos son los maestros de ceremonias, van a estar ahí, van a estar animando. Por ahí a lo mejor si les firman autógrafos, aprovechen, chicos. Pero son nuestros invitados de honor para que le den la patadita al finals, porque también son muy fans del evento, son muy fans de esto y después vamos a tener por ahí algunas cosillas. Los Treasure Rare, ¿cómo se ponen? La lista de Battlefight se sube al llenar el formulario. ¿Cómo le hago? Si ya lo subimos la lista, explicamos cómo. Y la Jolly Roger de PRB no tiene nada diferente en esa esquina. No, así como están. Mientras esté todo el texto como está en la parte derecha, suficiente. Ahora, los Prize Walls. Dijeron, oye, ¿qué hay de Prize Wall? ¿Qué hay? ¿No? Todo eso que está ahí hay de Prize Wall. Las cantidades son las que son sorpresa.
Todo lo que está ahí son el price wall que hay. Tenemos, como ven, tenemos desde winner cards, event cards, hay seriadas, hay dones, hay sleeves, hay uncuts. Las uncuts están muy padres, la verdad es que están muy, muy, muy padres. Entonces, eso son lo que hay en el price wall, chicos. Entonces, ¿cuántos tickets, cuánto eso lo verán cuando comiencen a jugar? Eso sí, lo vamos a dejar sorpresa, chicos, para cuando vayan a los price wall sepan cuántos puntos y cómo hacer todo eso, porque si no, luego son bastante inteligentes, ya nos dimos cuenta. Antes de enviar mi correo, mi mail de registro está incorrecto, ya los contacté en Discord. Sí, eso sí puedes, Daniel Espinosa de los Monteros Ortiz, si puedes contactar a Johan te puede apoyar en eso en Discord, pero por favor en Discord, chicos, si alguien tiene una duda, vayan a Discord, en Discord le están resolviendo todo, si no, tienen ahí, están los jueces, está Johan está apoyando con eso. ¿Se puede cambiar la lista completamente, por ejemplo, de Doffy a Barba Negra? No, lo que quieran. Su lista es completa, ¿no? O sea, si tú dijiste, ya no quiero jugar Barba Negra, quiero jugar Shanks. Adelante. Eres libre de hacer como tú quieras, cambiar lo que quieras, cambiar el líder, cambiar las cartas, cambiar una carta. No te convenció la lista, cambiaste esto, otro, y al final dije, no, voy a jugar esto porque esto me conviene más. Ah, bueno, adelante. Esto es más, más importante para ello. Entonces, bueno, que la persona que está hablando dijo que había que subir la lista a Battlefield, por eso me espanté. ¿No? ¿Cuál? ¿Quién sube su lista a Battlefield? No, ¿cómo crees? Si compramos las micas del evento, ¿podemos conseguirlas el viernes para jugarlas en el torneo? Claro, sí, pues para eso son, para que si las quieres estrenar ahí, dices, yo quiero jugar con estas, y adelante, eso es totalmente bueno. Entonces, bueno, aquí está la lista, les dejamos aquí de nuevo, nos dejamos todo el price wall para que vean todo lo que hay, vayan viendo, vayan haciéndose, quiero esto me lo quiero llevar, ¿cuántos me tengo que echar? Bueno, eso lo vamos a ver en el evento. Siguiente. Por ahí tenemos, alguien nos preguntaba, ¿quiénes son los casters que tenemos en el evento? Pues bueno, tenemos al señor Orange Samurai D, el señor Raúl Mercado, ellos vienen de Monterrey, viene Raúl, y Orange Samurai viene desde Orlando, Florida, viene a estar como caster y también va a estar como juez en el stream, es nuestro stream judge y nuestro caster de lujo e invitado. Y también tenemos casters, siguiente. Tenemos a Adal Hernández y a Jean-Paul López. A Jean-Paul López pues ya lo conocen, nada más que no tenemos fotito. Entonces, estuvo en el último evento, entonces para que quieran saber quiénes son los casters, pues son ellos, ya los conocen. Algunos ya saben de qué tratan ellos, ¿no? Siguiente. Nos preguntaron de los cosplayers. Los cosplayers nos dijeron, oye, si soy cosplay, ¿qué? ¿Puedo ganarme ¿puedo ganar el torneo? No. El ser cosplay, tenemos pases cosplay especiales para cualquier persona que quiera hacer cosplay y quiera ir al evento. Bienvenida, disfruten el evento, pues ustedes son fans también de One Piece, vayan, disfrútenlo. Les estamos regalando la entrada, básicamente. Es una entrada que les incluye un side event. Entonces pueden entrar al evento como espectadores, tal cual, no al evento principal, porque alguien nos preguntó, oye, pues ¿te puedo jugar el final? Sí, ¿y puedo entrar todavía? No, solamente son para espectadores. Si tú eres muy fan y quieres, oye, tengo unos amigos que son cosplayers, quieren ir, bienvenidos, vayan con el cosplay importante, son solamente los 50 primeros, solamente los primeros 50 tienen acceso gratis, y también el cosplay debe estar bien armado, porque alguien dijo, bueno, llevo mi gorrita de Luffy y ya estoy. No, eso es importante, ya que deben de tener un cosplay, o sea, cosplay es cosplay, bien disfrazado, bien personificado, diviértanse bien. Entonces es lo que estamos pidiendo nada más para ellos, ¿sale? Eso es súper importante. Vamos a lo siguiente. Daniel Luna nos preguntó algo. Aquí, bueno, a ver. Aquí voy a preguntar algo de los dealers y demás. Si tienen dudas de juego, también hay un equipo de jueces que está en el Discord que les puede responder, chicos. En Discord también se están respondiendo dudas de jueces, de cartas particulares. Entonces vayan a Discord, inúndenlo, vayan y pregunten todo lo que necesiten respecto a ello. Todas las micas con imagen están permitidas, solo micas lisas. Solo micas lisas, sólidas. Recuerden, ya lo dijimos hace rato, si no, Jesús Bueno, puedes ir de nuevo a la parte de atrás del video, regrésate a la parte de las micas, ya lo explicamos, pero puedes volver a verlo. Solamente micas sólidas o color sólido, o de One Piece oficiales, nada más. Sin nada de que es de otro dibujito, que traigo de otro. No, chicos, ya lo explicamos varias veces.
¿De dónde la reclamamos? Bueno, ya la vimos, ahorita vamos a ver esto. Desde el viernes ya podemos acumular los puntos. Sí, aquí importante, Carlos Curiel pregunta, ¿desde el viernes ya podrás ir acumulando puntos en los side events? Así es. De hecho, les voy a dar el tip. El viernes y el sábado, si juegas muchos side events y luego el domingo te quedas en un buen standing de los side events, tienes más oportunidad de llevarte mejores cosas. Ahí les pasa el tip, ya. Es todo lo que les puedo decir. es lo más, creo que fácil para poder tener los premios más altos. Recuerden que no se van a poder pasar los puntos, no pueden dejar... importante, en los side events no se pueden dejar vencer. Si ven que hay, los jueces van a estar revisando que si alguien ve que se está dejando vencer, que si está coludiendo, le están pagando para eso, los expulsan del evento, incluso los pueden banear de Bandai, chicos. Así que no lo hagan, no lo hagan. Los premios son para los mejores jugadores de One Piece. En el Discord hay un apartado de rulings, es correcto. Y siempre va a tocar un salón, o depende de cómo voy ganando o perdiendo, que me toquen otros pisos. Es correcto, Alexis. Por eso pusimos las zonas para que sepas, porque cada vez que juegues te va a tocar otra mesa. Entonces vas a tener que ir contra alguien diferente y en otra zona. Entonces, para que sepas muy bien cómo moverte, es para eso, vete aprendiendo dónde están los pisos, dónde están las zonas, para que sepas, mesa 320, ya sé dónde está, ya puedes ir a la mesa 320. Es aleatorio. Ajá, son aleatorios, ¿eh? También importante porque nos preguntaron, oye, ¿la mesa 1 son los mejores jugadores? No, en Battlefight solamente se usa, no hay ponderación de cuáles son las mejores mesas. Entonces, aunque estés en la mesa, en la última, puede ser que vayas muy bien. Entonces, para que no se desesperen, chicos, porque dicen, oye, yo gané las 3 primeras y estoy en la mesa, no sé, 325. No pasa nada, no está por mesa, chicos, es importante, porque luego sí nos preguntaron también eso. Dice Benny, vamos a seguir con lo de cosplay y vamos a seguir con las preguntas y respuestas, que es lo siguiente que tenemos, ¿no? ¿Le metieron más cositas? Creo que sí, aquí nos agregan. Muy bien, está bien. Ya aquí está, miren, ya lo pusieron. Aquí están las preguntas que tenían, que era lo que querían saber. Esto es súper importante. Ahí tenemos los eventos de cada uno. Cada uno de los eventos. Entonces, tenemos estos eventos que están aquí. Son los Single Elimination, que son los eventos de eliminación así. Así es como van a estar los tickets para que se vayan. Esto era importante, que lo estaban preguntando de hace rato. A la mesa de los pequeñines. No existe la mesa de los pequeñines, Alam. Eso no hay. No hay en este torneo. Entonces, aquí tenemos, para que se acaben los puntos, hay muchos premios para que se los puedan acabar. Entonces, estos puntos que vas a tener aquí solo se van a poder usar en este evento. Por ahí lo acaban de preguntar. Entonces, ¿qué tanto hay y cómo voy a poder hacer? Bueno, tienes para poderte ganar puntos desde el viernes a las 10, sábado 11 y domingo 12, Single Elimination Rounds. ¿Qué son los Single Elimination Rounds? Que juegas contra 16 y solo conforme vas ganando. O sea, ganas un ticket, ganas 2 tickets, ganas 3, ganas 5 tickets, ganas 4, ganas 10 tickets. Entonces, esos son, digamos, vas a tener 4 rondas. Pero es importante que no se pueden dejar vencer, chicos, ¿eh? Eso es importante. Si alguien ve que está haciendo trampa, también es sin problema. Vaya con los jueces y díganle, juez. También importante que los jueces, siempre, si ve algo que sientes que no te sientes a gusto, no entiendes, no está pasando, puedes hablarle a un juez. Y si no estás de acuerdo con la respuesta del juez, puedes apelar al head judge. Importante, súper importante, ya sea en side event, ya sea en el evento principal, donde sea. Por favor, chicos, háganlo, porque me he topado muchas cosas que no apelan al head judge, porque no están de acuerdo. Dicen, bueno, está bien, sí. Si no están de acuerdo, hablen al head judge. De verdad, chicos, yo se los exhorto a que hagan eso. Nuestro head judge también aquí ya lo dijo. Por favor, llámenme si es necesario, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Nos preguntaban de los boosters de qué expansión es. OP8, si no me equivoco. Si los puntos solo son en side events, así es. Estos puntos, también nos preguntaron que, oye, en el main event me van a dar puntos por quedar que no, chicos. Y importante también de los side events, nos preguntaron, oye, ¿qué pasa si me quiero dropear del evento? Y pues voy a quedar en top 512. ¿Me quedo con los premios? La respuesta es no. Si tú dropeas del evento, no te quedas premios de puntaje porque estás dropeando del evento. Entonces ya no estás en el evento. Entonces si dropeas,
Oye, pero es que dropeé y quedé en tal. No, de hecho, si dropeas ya no estás en el evento. O sea, ya te saca totalmente del evento. Entonces, chicos, por favor, tengan mucho cuidado, no lo hagan. Si van a dropear, pues ya dropean y se van a los side events. Pero ya no van a estar parte del evento. Entonces, para que lo tengan muy, muy consciente, muy consciente. Los en demand solo se pagan en el lugar del evento. Entonces, para los que son, los que vienen de como espectadores, eso pase de espectador se les va a llevar y ahí es donde van a poder cambiar su pase. Por eso nos estaban preguntando, oye, ¿cómo le hago? Pues su pase lo cambian ahí. Entonces solamente en el lugar del evento. Los demás los de 256 y los de 128 van a estar aquí. Nos está ayudando César a responder esto. El evento principal, ya lo habíamos dicho, pero vamos de nuevo. El evento principal son 11 rondas. 11 rondas. 11 rondas el evento principal. Y de nuevo, 11 rondas el evento principal. ¿Sale? Entonces recordemos que vamos a tener un día muy cansado. Vamos a empezar muy temprano. Y son 11 rondas del torneo principal. Entonces, los side events son horas diferentes o se pueden jugar varios. Los side events hay horarios diferentes. Vamos a tener... solo son los de rondas suizas de 128 y los de 256 solo son el domingo. ¿Sale? No hay el sábado. Solamente hay el domingo. Entonces, para que sepamos esto... solamente va a haber el domingo, entonces el domingo tenemos estos torneitos para que estén tranquilos y ustedes sepan. Solo aún no me llegan unas cartas de correo, me falta una carta, ¿la puedo conseguir con los viernes el sábado? ¿El sábado? Exacto, bueno, sí, el viernes, ¿no? Porque el sábado ya estás, no es para llegar. O sea, recuerden que es muy poquito tiempo, chicos. No esperen todo a la última hora, chicos. O sea, de verdad, háganlo antes. Lo estamos exhortando a que lo hagan antes. Antes, por favor. Bueno, muy bien, César nos dijo aquí un tema. 10 o 11 rondas. Son 11 rondas, pero puede que exista un invicto en la ronda 10. Si hay un invicto en la ronda 10, nos salvamos y ya solo hacemos 10. Pero bueno. ¿Cuántos tickets vale cada premio? Ahí están. Ya lo pusimos ahí. Los tickets, los premios va a salir en la aplicación. Ya la van a ver la aplicación. Ahí están los premios de cada uno. Los on demand se pagan en el lugar y los del domingo se pagan el viernes en mesa de check-in o en la página de ustedes. Va a ser en la página, de hecho tenemos la entrada a esos, se va a abrir. Ahí César si nos puede apoyar cuando se abre la entrada, porque es información que todavía no tengo, chicos, pero ya estamos aquí. Cuando se abre la compra de los side events, los que tienen un itinerario ya armado, esos ahorita lo pone César en esto. No hay top cut. Sí hay top cut. Son 11 rondas y después el día domingo se juega el top 64. El top 64 juegan para saber quién es nuestro campeón que nos va a representar en Japón. Que por cierto, también vamos a regresar a esa parte. ¿Qué app es para descargarla? Aún no es una app, o sea, es una web app que se va a subir. Ya César por ahí tiene esa información de cuándo se sube. Y vamos a tener, se paga el lugar, los del domingo, se paga el viernes y así es. Entonces... Así es, en el URL para los jugadores se les va a subir la aplicación. Sí, se les va a subir una URL para ustedes, chicos. Ya lo comentó aquí César, para que ya estén al pendiente de sus correos, chicos. Recuerden que si su correo no está bien, va a haber un tema. Los domingos podemos abrirlos en línea, pero lo hacemos sus correos. Ok, bueno, hasta aquí vamos a todas las dudas que tenemos ya resueltas. Teníamos también el tema de los torneos. En las finales, sí... El ganador no es de la región de Latinoamérica. Recuerden que este es el torneo de Latinoamérica. Se recorre el premio de quién va a Japón para el que siguiente que sea de la región de Latinoamérica. Porque también es importante, les voy a recordar que este torneo tenemos jugadores de todo el mundo. Viene gente de Brasil, que bueno, también son de la gente de región de Latinoamérica, pero hay gente que viene de Estados Unidos, hay gente que viene de Europa, de Oceanía, entonces algunos de Asia. Ellos vienen a jugar y pueden jugar en el torneo, pero no pueden, o sea, podrían ganar premios, sí, pero no pueden ganar el premio de participar en el mundial como representantes de la zona. Entonces, importante, se lo decimos, porque si en el top, porque eso también es información que luego nos preguntaron, ¿qué pasa si en el top tenemos, ojalá pues veamos cómo funciona, pero que tenemos 4 personas que no son de la región y 4 que sí, y pues en el top 4 tenemos 4 de la región que no son de México, ni de Latinoamérica, ni de ninguna región de nosotros. Entonces eso se va a recorrer hasta el que sea de la región de Latinoamérica.
Entonces, importante, chicos, para que sepan quién se lleva el premio para ir a representarnos en Japón. Compré las micas, pero no es donde las solicito. Las micas las recoges en el... hay un stand exclusivo de todos los productos de Bandai oficiales. Entonces no se preocupen, chicos, en el lugar del evento, en el piso 1. Ahí, si nos regresamos al piso 1, ahí es donde pueden recogerlo. Ahorita les voy a enseñar. Vamos a regresar a esa parte y les enseño. Sí, así es. El espectador con carpeta en el stand después de las 10, 11 de la mañana. Así es. El folio que mandaron de mi correo de espectador, ¿puedo recoger mi carpetita el sábado después de las 11? Sí, sin problema, puede hacerlo. Miren, aquí le estamos poniendo la imagen de donde está la distribución del evento. Si ven en la parte de abajo derecha, bueno, en medio, dice una B. Ahí ese es el stand de Bandai. Ahí van a poder recoger ustedes sus cosas, ¿vale? Entonces ahí pueden recoger todo lo que precompraron para el material exclusivo del evento. Ahí pueden recogerlo. Y si quieren comprar más, hay un límite también de compra en persona, entonces para que sepan. Y los costos también cambiaron, chicos, ¿eh? Los costos ya a partir de eso son costos especiales en precompra y los costos que tienen en el día del evento son otros, chicos, para que estén al pendiente. Y todos los que no precompraron, pues va a tener otro costo, pero pues todavía comprarlo ahí, no va a tener algún problema. Eso es bueno. ¿La participación en el mundial está limitada solo al ganador o qué otros jugadores pueden participar? Solamente el ganador. Solamente una persona de Latinoamérica va a representarnos, orgullosamente, y que sea el mejor que nos represente y que sea de lo mejor en One Piece para que sea tal vez el campeón mundial. ¿La entrada de Side Event On Demand se puede canjear el Side Event de 256 jugadores o son diferentes eventos? Son diferentes eventos. Los Side Event On Demand son torneos de 16 jugadores. Y solamente juegas 4 rondas y conforme vas ganando se van eliminando y demás. El side event de 256 jugadores es diferente, entonces se paga diferente y totalmente diferente. ¿Vale? Para que va a ir Saulini, nos preguntó respecto a ello. Recuerden también compartir esto, más información, más gente que sepa esto, más gente que vaya a ver esto. También si no están en su idioma, recuerden que va a tener subtítulos esto, porque lo compartan los amigos que no son de aquí, que puedan revisar también qué estamos hablando. Entonces vamos a regresarnos. Vamos a regresar a la preguntas y respuestas. Creo que ya es todo. Ya nos echamos la hora, chicos. Entonces vamos a responder los últimos 5 minutos. 5 minutos de preguntas para terminar este video. Y pues estamos listos para el final, chicos. Recuerden que mañana, miércoles 8 a medianoche, es el deadline para subir su lista y estar en Battlefy. Recuerden que si suben su lista y quieren cambiarla, lo pueden hacer, pero deben subir una lista. Si no suben una lista correctamente y esa con la que acaban jugando, pues bueno, chicos, pero deben de tener una lista. Si la quieren cambiar, tienen todavía hasta el sábado, pero deben de haber subido una su lista para mañana y también deben de haber subido su registro de Battlefy. Muy importante, chicos, muy importante. Dice, el tema de micas y de trash va a ser como siempre o ya va a ser como los de Osa de Rapa. ¿Cuándo? Al tipo ya la acomodo. De hecho, mi estimado Cristian, tuvimos una plática, les voy a contar un poquito de algo que platicamos respecto a este tema. Tuvimos un seminario de jueces y platicamos este tema. Y de hecho, platicando con los jueces y con el juecero, tenemos justamente esta opción que ya nos han dado de que se debe de hacer de esa forma. Lo vamos a hacer, nosotros lo estamos haciendo por protección a ustedes y por atención hacia ustedes y se va a jugar de esa forma. Entonces ya es una regla que lo hemos puesto, lo hemos usado en otros regionales y lo estamos haciendo también en para que tengan un mejor juego. Es para ustedes, chicos. Entonces, las micas y el trash, importante, no pueden cambiar el trash para adelante, para atrás, acomodar todo eso. No, chicos, recuerden, debe de ser como está en el manual, nada más. Como está en el manual de juego, en el reglamento de juego, así es como se va a jugar y no hay cambio. Les recuerdo porque eso se está modificando, por ahí no voy a adelantar mucho, hay algunas cosas que están todavía trabajando, pero en este torneo va a ser de esa forma. Entonces es importante, ya se los dijimos, ya lo explicamos, se va todavía a explicar todavía antes del torneo, pero ya se explicó. Entonces, chicos, así va a ser. Si mi oponente habla portugués y no lo entiendo, ¿qué se puede hacer? Kevin, 2 cosas. Una, los amigos de Portugal, de amigos de Brasil, bueno, también de Portugal, hay gente de Portugal. Los amigos de Brasil, pareciera que no, pero el español también nos entienden, solo hay que hablar un poquito más lento. Y igual si ellos hablan un poquito más lento, también nos podemos entender. Pero si no entiendes absolutamente nada, puedes levantar la mano y puedes hablarle a un juez y puedes tratar de explicarle. Usualmente tú no hablas inglés, bueno, el juego también está en inglés, entonces también es importante que pues, todos, en teoría,
sabemos un poquito, se ve que no es importante, pero si tienes un problema de comunicación con tu oponente, puedes levantar la mano y hablar con un juez. Disculpe, juez, tengo un problema de comunicación con mi oponente, realmente no le entiendo y no estamos entendiendo el juego, o hay situaciones de juego que no entendemos. ¿Nos podrían apoyar, por favor, con un traductor? El traductor no va a estar para traducirles el juego completo, solo para hacer explicaciones y aclaraciones de situaciones de juego. Es importante, chicos, ¿vale? Muy importante. Si no lo entienden, eso es lo que pueden hacer. Pero también sean lo más cordiales, porque aquí es importante. Si alguien está haciendo o discriminando, o hablando mal, o haciendo cualquier cosa antideportiva, también se va, chicos. Importante que seamos más educados todos, por favor. Tenemos mucha educación ante todos los jugadores y ante cualquier persona, pero todos somos humanos y merecemos respeto igual, todos iguales, todos, ¿no? Nadie más, nadie menos. Entonces, por favor, chicos, se los pido de verdad, desde el fondo de mi corazón, jueguen lo más limpio posible y lo más tranquilo, de verdad. No es directamente relacionado, pero ¿dónde puedo solicitar o qué tengo que hacer para ser juez oficial? Para ser juez oficial está el Discord de Bandai Organized Play. Por ahí, si quieres ponerlo en el Discord de nosotros, por ahí alguno de los jueces que esté, por favor, apoyen aquí a Jesús Bueno. Jesús Bueno, bienvenido. Si quieres ser juez también, hay que estudiar. El examen está bastante difícil, te lo digo porque ya lo presenté y fue muy difícil. La verdad es que sí es bastante difícil. Entonces sí debes ser bastante experto en el juego. Y pues ánimo. Por ahí si te pueden apoyar en Discord, chicos, por favor, guíen aquí al amigo Jesús Bueno. Yo juego con el deck de lado. ¿Hay algún problema? Sí, tu deck debe estar siempre hacia el frente, no de lado. Porque pues hay situaciones donde podrías ver a lo mejor la carta del tope y demás. Todas esas indicaciones son para evitar que existan trampas en el juego, chicos, créeme. Estamos haciendo lo más posible porque no haya ninguna incidencia de trampas. Usted ni sabe cómo lo pongo. De lado. Sí, no puede estar de lado. O sea, debe estar siempre apuntando las micas hacia afuera, hacia arriba. Los premios de 512 al 128 se dan el domingo también. Sí, de hecho, importante, si quedaste en top 512, qué buena pregunta. ¿Quién fue Omar López? Omar López, muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Los premios de 512 al 128 se entregan el domingo, no terminando el día sábado. Para decir, oye, ¿dónde cambio mis premios? ¿Qué hago? No, tus premios se entregan hasta el domingo. De nuevo, los premios se entregan el domingo. El domingo se entregan tus premios. Si quedaste en top 512 para abajo, a partir de las 10 de la mañana, si no me equivoco, ahí está el señor Edgar, pues si me puede ayudar. Los premios se entregan a partir de esa hora. Te puedes ir a formar y te puedes pasar por ellos desde las 10 hasta las 2, me parece que van a estar ahí. Pero pues, bueno, si vas a estar en el evento, puedes pasar y sin problemas en el área de registro, ahí se van a entregar los premios. ¿Había forma de unirse al staff siendo traductor? Alan, pues si te interesa, alguien puede apuntar sus datos de Alan, por favor, y que nos pueda ayudar sin problema. Bienvenido. La verdad es que aún hay chances y bienvenido. ¿Verdad? Tenemos el formulario de staff todavía es posible. Si te interesa y quieres ayudarnos, bienvenido, Alan. La verdad, mientras más manos, mejor. Gracias. Los hay de pase de espectador igual estarán corriendo desde el viernes o solo sábado y domingo. Los hay de pase de espectador desde el viernes, sábado y domingo, sí, los 3 días. Si tú vienes nada más a site, ¿sabes qué? Ya no alcancé para el main. Quiero sites y quiero llevarme esas seriadas, quiero llevarme esas cartas así súper caras, los on-cut. La única forma de hacerlo es desde el viernes haciendo side events. Entonces puedes hacerlo desde el viernes, sin problema. Si pasas al Discord de Sang Jesús, ahí te pondré compartir el link. Sí, para que te digan cómo ser juez. Eso está súper. Un amigo quiere participar en un side event, pero no tiene pase de espectador. ¿Puede entrar? No. Solamente puedes estar adentro si tienes pase de espectador. Pues hay gente que compró su pase de espectador y le sobra. A lo mejor podría dárselo, ¿no? Pero recuerden que van a estar, les van a poner pulserita y demás, entonces no creo que puedan compartirlo así tan fácilmente. Entonces, chicos, los pases de espectador solamente pueden entrar y pueden moverse ahí con el pase de espectador. Si no lo tienen, no van a poder estar ahí. Entonces, las seriedades y los on-cut solo se logran si juegas los 3 tipos de side events. Así es. Les damos el tip, o sea, desde ahorita. Las seriadas y los on-cut o las cartas caras, solamente creo que, o sea, por la cantidad de puntos, va a ser si que juegas los dos, o sea, todo. Juegas on demand, juegas los otros, que va a ser la única forma, chicos. Me parece que no va a ser tan sencillo, créanme. ¿Tener un área para cambiar cartas o está prohibido? Qué bueno que lo dices, Joel. Está absolutamente prohibido vender, carpetear dentro del evento. Eso es indicación también importante. No se puede carpetear, no pueden llevar
Miren, hay una barrera. No se puede carpetear dentro del evento. No pueden llevar carpeta, no pueden vender nada dentro del evento, no pueden comercializar nada dentro del evento, nada, comida, cartón, nada. No pueden comprar y vender dentro del evento, pues está prohibido. Chicos, eviten que los de seguridad lo saquen, por favor. Por eso hay gente que, bueno, por eso hay tiendas, puedes ir a comprar ahí, puedes venderlas, puedes vender tus cartas en las tiendas, hay muchas tiendas que te compran tus cartas, entonces puedes hacerlo ahí. Si voy el viernes para hacer check-in, ¿puedo inscribirme al site? Si vas el viernes a inscribirte al site, el check-in. Si vas el viernes como para hacer check-in, si eres participante, ¿a eso te refieres, tal vez? No sé, aquí me puedes reestructurar tu pregunta, amigo, porque creo que no entendí muy bien. Morrow, está bien lo de jugar con respeto, pero yo siempre que he jugado eventos en otros países me obligan por lo menos a entender el idioma local y en algunos si no hablo no me dejaron jugar. Ok. Aquí es importante tratar a toda la gente que viene con respeto. El idioma local, aunque es español y portugués, porque estamos en la región de Latam. En Latam también, de verdad, créanme chicos, que yo he jugado contra muchos amigos de Brasil y pueden hacer portuñol. Los exhorto a que lo hagan, de verdad es que es muy divertido. Esto también, intercambio cultural, está muy interesante, chicos. Platiquen con toda la gente que viene desde muy lejos también a jugar acá. De verdad, hagan amigos. Es increíble la comunidad de One Piece, todo lo que se hace. Y créanme que van a tener una gran sorpresa. El tema de share ruling, porque hay muchos que dicen, no, es que ya me share ruló, hizo esto y me está aprovechando del idioma. Es obligación de los jugadores tener más claro lo que están haciendo. Entonces es fácil que ustedes puedan mostrar qué está pasando. Si explican la carta, esto va a ser esto. O sea, si se la señalan simplemente lo que están haciendo, es fácil porque la carta está en inglés. Y los dos tendrían que haber entendido qué hace la carta. Si alguien no entiende, puede levantar la mano y pueden hablarle a un juez. Y el juez puede ayudarlos, ¿vale? Eso es importante. Los horarios. Miren, están los horarios para los side events. El viernes 10, Single Elimination, empiezan a las 4. El sábado 11 inician a las 10. Y luego están los horarios del domingo. Este es importante, grábense amigos. El domingo 12, la ronda suiza son a las 9 de la mañana, hay best of one, a las 12, a las 3. La ronda suiza de 256 empieza a las 9 y a las 9, y el single elimination empiezan a las 9. Entonces todos los eventos que vamos a tener 6 eventos de 128, 2 eventos de 256 y single eliminations que empiezan a las 9. Entonces chicos, aprovechen esos eventos, de verdad. Esa es la única forma que van a tener estas seriadas, estas cartas. Va a estar increíble si lo hacen. El pase de espectador desde el viernes. Puedes ir por tu pase de espectador desde el viernes. Si estás en el evento principal, ¿cómo generas puntos? Pues haciendo side events. Pues, sí, en el evento principal solo el sábado no vas a poder generar, o sea, hasta que acabes. O el viernes. Es una buena forma de hacerlo el viernes. Va a haber venta de producto oficial nuevo solo con locales de las tiendas. Producto oficial con las tiendas. Las tiendas van a tener producto, bueno, todas las tiendas traen producto oficial, entonces no hay ningún problema. Habrán varios vendors, es correcto. Y aquí está el price goal, miren, estamos mostrando las imágenes del price goal para que vean qué es lo que va a haber. Miren, ahí están las... pues miren, ya se los pusieron, ya, ahí dicen cuántos tickets son cada uno. Miren, ahorita creo que ya está completo, ¿de esos? Sí, ya está, miren qué bien. Esos son las cosas que hay. Recuerden que hay cantidad limitada de cada cosa, entonces hay que estar al pendiente de esto, muy importante, al pendiente. Esto es el price goal principal. Vamos a la siguiente página. ¿Dónde están los otros? Aún lo suben. Hay más cosas, pero creo que no han subido las otras imágenes. La gente carpeteando en el baño. De hecho, si los de seguridad son bastante inquisitivos, entonces por favor no lo hagan, chicos. Evítense la pena de ser descalificados e inclusive pueden ser hasta baneados por actitud antideportiva. Por favor, chicos, no lo hagan. Muy sencillo. Si ahí en el evento no se puede vender, no lo hagan. Para futuros eventos quisiera tener un stand. ¿Dónde obtengo información? Los stands, solo si eres tienda oficial se puede hacer el trámite y se puede hacer con nosotros, chicos. Entonces, si tienes tienda oficial y estás haciendo torneos oficiales, con mucho gusto puedes contactarnos y se hace. Vean, pues pongan portugués, me lo agradecerán. Sí, es divertido. ¿Cuáles son los horarios para el top 64? Al día domingo, a partir de las 9 de la mañana. O sea, hay que llegar temprano a las 9. Bueno, hay que estar a las 9. A las 9 inicia la ronda 1 del top 64. Entonces hay que llegar temprano. De los side events, ¿dónde va a ser y cómo va a ser? Ya está, ya lo explicamos, qué es en la página. Si no, checan les van a llegar un link para los side events, los que tienen
los que tienen un horario, los que son limitados, les va a llegar a todos los jugadores un link. Entonces ahí le pican, los primeros que se inscriban, son limitados. O sea, sí les alcanzan casi todos, pero bueno, tienen que saber a cuántos apuntarse. Ahí hay más fotos. Ah, mira, ya están las demás del Prize World, a ver. Muy bien, ya está. Hay playmat del... mira, sí está padre. Está el playmat del evento. Ese solamente ahí. No hay otra forma de tener esos playmats. Ah, no, sí, el top 16. Corríjanme ahí cuáles son esos playmats donde se entregaban. Pero bueno, esas son las que están. Esos son los premios. Ahí se los dejamos para el Prize World. Y ahí están los tickets, la cantidad de tickets de cada uno. Entonces, no son tantos, como si ven, hay muchas cosas muy interesantes, muy interesantes. O sea, la verdad es que hay sets de finalista, hay de regionales, hay un montón, chicos, de verdad, créanme que hay bastantes para cajitas, dones, micas, promos, o sea, hay bastante, ya respondimos esto. Compré el pase de espectador para mi novia. Yo puedo hacer el registro el viernes y el sábado para el pase de espectador. ¿Cómo? Mad Max, ¿puedes explicarnos un poquito mejor? Porque no entendí muy bien tu pregunta. ¿Y carpeteros afuera del edificio? Híjoles, va a también estar difícil, ¿eh? No nos van a dejar ahí. No va a haber carpeteros afuera, ¿eh? Créanme que no se puede. Solo les voy a recordar algo para que sepan. Por ley, no se puede vender en vía pública. Si la policía los descubre vendiendo en vía pública y están vendiendo en vía pública, pueden ser sancionados. Por eso ya no son de nosotros. Pero se los digo nada más así deben de saber las reglas de la Ciudad de México. De casualidad las tiendas no traen el playmat de Nami chino o el de Boa chino de aniversario. Bueno, al menos sé que de NES no tiene. Y tal vez los amigos de Monster Supreme, pero creo que no, también ya se había acabado. Creo que se refieren a las del primero. Las del primero, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, creo que ya no hay. Bueno. Es un evento que va a ser este mes, pero todavía no. No, el del año chino, ¿no? No, creo que no. Los tickets ya explicamos que son por side events en los torneos. Pueden regresar nada más de nuevo. Ahí están los torneos y ahorita vamos a ponerlo de nuevo para que sepamos. Y pues bueno, vamos a echar los últimos 3 minutos porque es el último video. Entonces, chicos, quiero que esté súper claro. Tenemos 88 personas. Si están viendo más personas esto y quieren saber de qué trata, una última duda, por favor, chicos, no queremos que algo que no tuvieron información se les pase, chicos, de verdad. Para eso abrimos esto, para eso nos tomamos un tiempo, para que todos ustedes estén lo más conscientes del evento, sepamos lo más que podamos por el evento, tengan un evento increíble, lo disfruten, quieran más de estos, de verdad. Esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. En serio que nos matamos haciendo estos eventos para que ustedes disfruten, diviertan, aprendan, conozcan más gente. Esta experiencia de los torneos de cartas, de verdad, chicos, que es algo que les deja mucho, aporta mucho también como personas. Créanme que es divertido. La competencia y la competencia sana, pero también ustedes créanme que generan muchos amigos, muchas amistades que acaban teniendo también es en esto. Entonces, de verdad, valórenlo, chicos, de verdad. Ganando en side events, sí, así se ganan los tickets. Y pues creo que eso es todo. Habrá varios vendors, los puntos y ya. Bueno, esto es lo que, eso creo que son todas las preguntas que tenemos. Si alguien tiene más temas, puede todavía escribir. Recuerden, último aviso, podemos poner ahí nada más que el día de mañana es el último día para poner su decklist y registrarse en Battlefy. Mañana, último día, chicos. Mañana, último día para estar en Battlefy. Ahí lo estamos poniendo aquí en la presentación. Timeline de mañana. Mañana es 8 de enero, último día para eso. Luego el check-in, el 10 de enero. 10 de enero, check-in, de las 4, ahí está el horario, ¿no? Por ahí tenemos también el horario. El horario es de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. 4 de la tarde, 8 de la noche. ¿Cómo lo hago para la pancarta? Uy, ni yo la tengo. Aquí está nada más. Lo siento, mi estimado Jesús. Bueno, el domingo también se dan los premios de los tickets. Ajá, también el domingo los tickets. O sea, de hecho, va a ser digital todo, entonces lo van a tener ustedes los tickets. ¿No hay en cuanto acabas vas al Prize World a cambiar tus tickets? Sí, en cuanto acabas o sea, tienes tus tickets, vas y los cambias inmediatamente. Ahí los cambias inmediatamente. No hasta el domingo cambias. O sea, si tú desde el viernes ya te generaste algunos y dices, pues ya quiero cambiarlos, pues cámbialos, ¿no? No quieres juntarlos, cámbialos. Estás en todo tu derecho de hacerlo. De casualidad viene gente de Bandai a vernos para pedirles que saquen una SR de Calgara. Alexis, no lo sé. Puede ser.
Si el día viernes ganaste tickets, puedes irlos a cambiar el mismo viernes, es correcto. Sí. Entonces, chicos, de verdad, espero que este sea un gran evento para ustedes. Feliz inicio de año para todos los que no los habíamos visto y por ahí estábamos pendientes. Feliz inicio de año. Este evento también el pasado Bandai Car Fest fue muy bueno. Este es un gran reto para nosotros, para tener con ustedes, y queremos hacerlo lo mejor posible para que ustedes tengan lo más divertido y que este año tengamos muchos más eventos, que vienen cosas muy, muy divertidas, vienen cosas muy interesantes. Vamos a cerrar apoyando también con todo al ganador de Finals, para que vaya y nos represente con mucho orgullo a toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica somos uno y vamos a representar bastante bien en este juego. Que vean que también tenemos mucha gente muy fan, que tengamos más eventos, que tengamos más gente. Los escuchamos de verdad cada vez que nos dicen que sean más lugares. De verdad, créanme que es lo que más siempre decimos. Siempre decimos que haya más lugares, pero es un tema que Bandai nos tiene que autorizar. Entonces, chicos, estamos en eso, estamos trabajando, ya se los comunicó. Créanme que es un canal. Y también, si alguien por ahí me ve en el evento, salúdeme, no tengo tema. Tiene algún comentario, con mucho gusto lo escuchamos. Y también, si va a haber una parte de sugerencias y dudas del evento, al final del evento se les va a mandar un formulario. Queremos escucharlos, queremos escuchar todo lo que les gusta, lo que no les gusta, escucharlos y de verdad tratar de mejorar cada vez que hacemos eventos. De verdad, chicos, que lo hacemos. Viene gente Bandai, el día viernes ganaste tickets y los cambiaron. Sí, ¿habrá alguien que te indique dónde formarte si llegas a las 2 p.m. el viernes? Sí, ya desde temprano va a haber gente ya dando indicaciones. O sea, yo creo que si llegas yo creo que va a haber gente desde las 12, no lo sé, la verdad es que si eres de los primeros, porque digo, si te aprovechas y llegas primero y te inscribes a los side events, los primeros que se registran a los side events a los primeros que lleguen, entonces eso me hace mucho sentido. Entonces, digo, y si los side events se van llenando conforme se van vaciando, ¿no? Entonces, mientras más rápido estés ahí, pues más puedes hacer puntitos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es importante. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias. Ya nos echamos media hora de más. Nos echamos un poquito de más. De verdad, los esperamos el viernes, chicos, el viernes. Mañana recuerden subir todos sus listas, hagan su check-in, por favor, en Battlefy. Mañana es el último día, medianoche. Y el viernes los vemos en Expo Reforma para que recojan sus premios. Yo soy Eric Butrón, voy a ser su Teo del evento, ahí nos vamos a estar viendo. Recuerden, si tienen alguna duda, comentario, pueden saludarme, problemas, y pueden platicar conmigo. Estoy muy ocupado, a lo mejor no los atiendo, pero después les puedo dar tiempo. Y pues listo, chicos, de verdad muchísimas gracias y nos estamos viendo en el evento. De verdad, chicos, esto es para ustedes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos el viernes. Bye bye.